Mi nombre es Rebeca Fuentes, comandante de fragata de la Armada Española. He pasado la mayor parte de mi vida adulta vistiendo uniforme, no porque tuviera algo que demostrar, sino porque el servicio corre por mis venas. Mi padre, el capitán de navío Carlos Fuentes, pasó 35 años en la Armada. Solía decir que el océano era lo único que realmente escuchaba. Una vez le creí. Pero esa noche, la noche de su fiesta de jubilación, aprendí que el océano no era lo único que podía tragarse tu orgullo por completo. Era un sábado por la noche en el círculo de oficiales de la Armada de Rota, un gran salón que olía a latón pulido, sal marina e historia. Las paredes estaban adornadas con fotos enmarcadas de barcos y hombres con uniformes blancos impecables, congelados a mitad de saludo. Había asistido a docenas de ceremonias navales antes, pero esta era diferente. Esta era para él y yo había pagado cada detalle, los servicios de catering, el cuarteto de cuerda, incluso la jarra de cristal grabada que le entregarían al final. La sala brillaba bajo las arañas mientras 300 invitados, oficiales, cónyuges y militares retirados, llenaban sus mesas. Mi padre lucía impecable con su uniforme de gala blanco, las medallas captando la luz cálida. Se movía entre la multitud como un hombre aún al mando, estrechando manos, riendo a carcajadas, aceptando elogios por décadas de servicio. Cuando me vio cerca de la parte trasera, me dio un saludo educado, el tipo de saludo que le das a un oficial subalterno, no a una hija. Yo estaba de pie con un vaso de agua. Nada de alcohol, los viejos hábitos son difíciles de romper, y sonreí a sus invitados. No sabían que yo había cubierto la cuenta. Mi padre simplemente les había dicho a todos, la Armada se encarga de los suyos. Quizás era más fácil para él dejar que la gente pensara eso. El orgullo, he aprendido, tiene una forma de reescribir la verdad. Los discursos comenzaron después de la cena. Sus antiguos colegas se levantaron para compartir historias sobre despliegues, tormentas superadas, misiones sobrevividas. Las risas resonaban en la sala como suaves olas. Yo estaba orgullosa, de verdad. Fuese cuales fuesen sus defectos, mi padre había servido a este país con garra y sacrificio. Aplaudí junto con los demás. Luego llegó su turno. Se acercó al podio, se aclaró la garganta y sonrió con esa sonrisa autoritaria que había visto 1000 veces. Sabéis, comenzó, 35 años de uniforme te enseñan mucho sobre disciplina, liderazgo y humildad. La gente rió suavemente. Continuó, también te enseña que no todo el mundo está hecho para esta vida. Algunas personas son más adecuadas para roles de apoyo. Algunas cabezas se giraron hacia mí, mi estómago se contrajo. Continuó, tomemos a mi hija por ejemplo. Siguió mis pasos. Que Dios la bendiga, aunque la Armada se ve un poco diferente estos días. Papeleo, operaciones conjuntas, ordenadores. No es el tipo de Armada que conocimos, ¿eh? Algunas personas rieron. No cruelmente, solo educadamente, sin estar seguros de si era una broma. Pero la sonrisa de mi padre les dijo que sí lo era. Yo también sonreí. El tipo de sonrisa tensa que oculta el dolor como una armadura. No había terminado. Me dicen que tiene algún tipo de puesto elegante en logística de la OTAN o algo así. Supongo que es lo que llaman progreso, dejar que las mujeres pulsen los botones mientras los hombres solían empujar los barcos. La risa fue más fuerte esta vez. Resonó en las paredes. Sentí como el calor me subía a las mejillas. Cada instinto de mis años al mando gritaba que me pusiera de pie, saludara y me fuera. Pero me quedé sentada, con la postura perfecta, los ojos fijos en la bandera detrás de él. Déjale que tenga su noche, me dije. Cuando las risas cesaron, mi padre levantó su copa. Por la próxima generación, dijo, que encuentren su propia forma de servir, aunque sea detrás de un escritorio. Aplausos. Y entonces una voz del otro lado de la sala rompió el ritmo. Una voz profunda y firme, teñida de incredulidad. Capitán Fuentes, dijo. ¿Acaba de decir Rebeca Fuentes? Las cabezas se giraron. En la mesa 3 estaba el almirante Tomás Aguilar, comandante de flota retirado, un hombre bajo cuyas órdenes mi padre había servido años atrás. Ahora era mayor con el pelo gris y el pecho lleno de medallas que podían contar sus propias historias. Me estaba mirando fijamente. Sí, respondió mi padre a la ligera. Mi hija aquí, la comandante Fuentes. Está ocupada con la OTAN o algo así. El almirante dejó su copa. Su expresión cambió. Sus ojos se abrieron como si acabara de reconocer a alguien de un sueño. Comandante Rebeca Fuentes, repitió ahora más fuerte. Mi padre frunció el ceño. Así es. ¿Por qué? El almirante casi se atraganta con su propia respiración.
Me miró a mí, luego de nuevo a mi padre. Señor, ¿puedo decir algo? La sala quedó en silencio. Mi padre dudó, luego asintió. El almirante se puso de pie, su voz transmitiendo el peso de la autoridad incluso en su retiro. Capitán Fuentes, dijo con respeto, su hija no es solo una oficial de logística. Ella dirigió la Operación Puerto Blanco, el rescate de la OTAN durante la evacuación de Bucarest. Comandó la misión que salvó 42 vidas aliadas bajo fuego enemigo. Yo estuve allí. Ella estaba al mando. Jadeos recorrieron la audiencia. Alguien dejó caer un tenedor. Mi padre se quedó inmóvil en el podio, el color abandonando su rostro. El almirante me miró directamente. Comandante Fuentes, señora, es un honor finalmente conocerla en persona. Por un segundo no pude respirar. Asentí lentamente en silencio. Luego el almirante se volvió hacia la multitud. Señoras y caballeros, el liderazgo de esta oficial salvó a mi equipo. Le debemos nuestras vidas. Silencio. Un silencio denso y reverente. La mano de mi padre temblaba en el podio. El mismo hombre que había pasado años desestimando mi servicio ahora estaba sin palabras, rodeado por los aplausos de personas que finalmente me veían por quien era. Y fue entonces cuando lo vi, sus ojos brillando, su mandíbula temblando ligeramente mientras me miraba. Intentó sonreír, pero se rompió a mitad de camino. No necesitaba una disculpa. Ese momento lo dijo todo. Para entender cómo llegamos a esa noche, el orgullo, la amargura y el silencio que volvió a convertirse en amor, necesitas saber lo que sucedió 2 años antes. Después de esa noche, la gente a menudo preguntaba qué tipo de hombre era mi padre. La verdad es que no era un villano. Solo era un hombre nacido en un mundo donde no se esperaba que las mujeres estuvieran en la misma cubierta, hombro con los hombres. Era un oficial de la Armada de pura cepa, formado por la Guerra Fría, por el deber, por un código que exigía mando y control. En su mundo las emociones eran pasivos, no herramientas. Y las hijas, por muy capaces que fueran, estaban destinadas a casarse con soldados, no a convertirse en ellos. Crecer en Rota, España, significaba crecer rodeada de la Armada. El sonido de las bocinas de los barcos en el puerto me era tan familiar como las campanas de la iglesia los domingos. Mis primeros recuerdos son de estar en el muelle, viendo el destructor de mi padre cortar el agua, el rocío blanco brillando al sol. Saludaba con la mano hasta que el barco desaparecía en el horizonte, apretando su foto contra mi pecho. Cuando tenía 10 años, mi madre falleció de cáncer de mama. Fue entonces cuando la voz de papá se volvió más aguda, su paciencia más delgada. Sin la amabilidad de mamá para equilibrarlo, se convirtió completamente en el capitán de navío Fuentes. Incluso en casa, las órdenes reemplazaron las conversaciones. El silencio reemplazó el afecto. Se volvió a casar 2 años después, con una mujer llamada Patricia, que tenía un hijo de un matrimonio anterior, Miguel. Miguel era mayor que yo por unos años, ruidoso y seguro de sí mismo. Papá lo adoró al instante. Cuando Miguel ingresó en la escuela naval militar, mi padre se hinchó de orgullo. Presumía con cualquiera que quisiera escucharlo. Mi chico va a vestir el uniforme algún día. Cuando yo me alisté no hubo tal anuncio. No vino a mi graduación de la escuela naval militar. Envió una nota de 2 líneas que decía, felicidades. Recuerda, la Armada también necesita seguidores. Pronto aprendí que si quería su respeto, tendría que ganármelo el doble. Una vez como marinera y otra como mujer. La primera vez que le dije que había pasado la prueba física para el entrenamiento de operaciones especiales, se rió. Rebeca, los comandos son asesinos. Eres demasiado blanda. Deja eso para los hombres que pueden con ello. Yo no era blanda. Había pasado mis años de adolescencia dando vueltas por la base, entrenando hasta que mis manos sangraban, aprendiendo a mantenerme en un mundo que no esperaba que lo hiciera. Superé lesiones en el campamento de entrenamiento, pruebas de campo, simulacros de supervivencia, y cuando ingresé en una unidad de operaciones conjuntas bajo el mando de la OTAN, pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente me vería. Pero cuando volví a casa después de mi primer despliegue, su única pregunta fue, ¿ya terminaste de jugar a los soldados? Ese era el ritmo de nuestra relación, pequeñas victorias, reconocimientos aún más pequeños. Mi padre respetaba los resultados, pero no podía aceptar que yo los hubiera logrado sin necesitarlo. Para un hombre como él, la autoridad era identidad. Y la independencia de su hija se parecía demasiado a un desafío. Con los años aprendí a leer sus silencios. Cuando decía, pareces cansada, quería decir, estás perdiendo el tiempo. Cuando decía, ten cuidado, quería decir que no deberías estar allí. Cuando decía, eso es impresionante, quería decir,
todavía no me lo creo. Y yo seguía intentándolo de todos modos. Cuando mi hermanastro Miguel se graduó y obtuvo un puesto en el Estado Mayor en Madrid, mi padre le organizó una cena en el club. Brindis, discursos, risas. Lo llamó mi legado. Cuando me ascendieron a comandante de fragata, mi padre envió un mensaje de texto que decía: felicidades. Mantente discreta. Habría sido fácil amargarse, pero la verdad es que todavía quería su aprobación. No se trataba de orgullo. Se trataba de conexión. Esa necesidad primordial de escuchar a tus padres decir: estoy orgulloso de ti. Durante una rara llamada telefónica, le dije que había sido seleccionada para un puesto de operaciones de la OTAN en Europa. Es algo importante, dije cautelosamente esperanzada. Él gruñó. Esos trabajos de oficina son para políticos de carrera, no para guerreros. No dejes que te conviertan en una de ellos. Recuerdo haberme mirado al espejo después de colgar las medallas, las cintas, los galones de rango, preguntándome qué más podría hacer para que me viera. Aún así, fui a Bruselas. Trabajé con algunos de los mejores oficiales del mundo. Coordinamos misiones que salvaron vidas. Construimos alianzas que realmente importaban. Mi equipo me respetaba. Los hombres me llamaban mi comandante con genuino respeto, no porque tuvieran que hacerlo. Por primera vez, no era la hija del capitán de navío Fuentes. Era la comandante Fuentes por derecho propio. Pero el orgullo es algo extraño. Incluso cuando asciendes, una parte de ti se mantiene pequeña. La niña sigue esperando un asentimiento del hombre que te enseñó cómo debía ser la fuerza. Entonces llegó la noticia. Después de 35 años, el capitán de navío Carlos Fuentes se jubilaba. Patricia me llamó primero. Está planeando un gran evento en el círculo de oficiales, dijo. Todos sus amigos antiguos comandantes, incluso el almirante Aguilar, podrían asistir. Está emocionado. Le pregunté si necesitaba ayuda con los preparativos. Ella dudó. Bueno, para ser honesta, no ha reservado fondos para ello. Asumió que la Armada se encargaría, pero esos beneficios no son lo que solían ser. Podría haberlo dejado así, pero algo dentro de mí, el deber, tal vez el amor, me empujó a ofrecerme. Yo lo cubriré discretamente. Solo asegúrate de que sea todo lo que él quiere. Patricia exhaló con alivio. Rebeca, eso es muy generoso. La palabra me hirió. No era generosidad. Era anhelo. El último intento de una hija tratando de darle a su padre una razón más para estar orgulloso. Le dije que mantuviera mi participación discreta. El dinero provino de mis ahorros, bonificaciones bien ganadas y pagos por servicio en el extranjero. Cada euro valió la pena si compraba incluso un momento de su respeto. 2 semanas antes del evento, lo llamé. Papá, he oído que el club está listo para tu gran noche. Él se rió entre dientes. Has oído bien. Dicen que la Armada está cubriendo la mayor parte de la cuenta. Supongo que todavía recuerdan quién llevó la carga por aquí. Tragué saliva. Sí, supongo que sí. Ese era mi padre, incapaz de dejar que alguien más compartiera la luz. Aún así, me prometí a mí misma que no dejaría que el orgullo arruinara la noche. Me dije que ya no necesitaba su validación. Pero cuando llegó la noche, cuando se puso de pie ante esa multitud y convirtió mi carrera en un chiste, cada vieja herida se reabrió. Y sin embargo, no me levanté. No grité. Solo sonreí porque sabía algo que él no sabía. Que el respeto no necesita ser exigido. Solo necesita ser ganado. Y muy pronto él también aprendería esa lección. Lo bueno de la Armada es que te enseña a resistir. Las tormentas no piden tu permiso. Te ponen a prueba. Y o aprendes a estabilizar el barco o te hundes con él. Aprendí pronto que sobrevivir en uniforme, especialmente como mujer, significaba saber cuándo luchar y cuándo permanecer en silencio. Mi primer despliegue bajo el mando de la OTAN lo cambió todo. Estábamos destinados en Europa del Este durante un conflicto regional en ascenso, una mezcla de tensión política y caos que las noticias en casa apenas cubrían. Oficialmente mi título era oficial de operaciones logísticas. Extraoficialmente yo era la persona que se aseguraba de que nadie muriera esperando órdenes que llegaban demasiado tarde. Nuestra base no era glamurosa, hormigón gris, techos con goteras y el zumbido constante de los generadores, pero mi equipo era sólido. Hombres y mujeres de 5 países diferentes, todos exhaustos, todos orgullosos. Respetaban los resultados, no el género, y eso marcaba la diferencia. Una noche de invierno, un convoy conjunto que transportaba suministros médicos fue emboscado en un puerto de montaña a las afueras de Bucarest. Las comunicaciones se cortaron.
La nieve caía en gruesas capas y las fuerzas locales estaban desorganizadas. El oficial al mando dudó diciendo que necesitábamos una autorización superior antes de desplegar un equipo de rescate. Yo no podía esperar. Recuerdo estar de pie en la tienda de operaciones, la radio siseando con estática y dándome cuenta de que la espera costaría vidas. Así que tomé una decisión. Una decisión imprudente que definiría mi carrera, pero necesaria. Alerta al equipo Delta, dije. Nos movemos ahora. Los hombres dudaron. Mi comandante, esa orden tiene que venir de. Yo soy la orden, dije. Muévanse. Al amanecer, habíamos recuperado a 22 soldados heridos y 4 civiles. A media mañana, los supervivientes del convoy nos llamaban ángeles. Al mediodía, la cadena de mando exigía saber quién había autorizado la misión. Cuando el almirante Tomás Aguilar, entonces comandante de todo el grupo de trabajo de operaciones conjuntas de la OTAN, llegó para el informe, esperaba una reprimenda. En cambio, me estudió por un largo momento, luego dijo, la próxima vez al menos espera a que te dé permiso. Lo conseguirás eventualmente. Esa fue su forma de decir, buen trabajo. El informe oficial decía, liderazgo excepcional bajo presión. La verdad no oficial era que habíamos roto el protocolo para salvar vidas. Me valió un reconocimiento y una reputación, del tipo que viaja discretamente por los rangos, del tipo que hace que ciertas personas te respeten y otras te resientan. Cuando regresé a casa meses después, mi padre no preguntó al respecto. Había leído la versión, sanitizada en el boletín de la Armada, pero la desestimó. Parece que solo tuviste suerte, dijo durante la cena. ¿Suerte? Esa palabra resonó en mi cabeza durante semanas. Dejé de intentar impresionarlo después de eso. Me volqué en el trabajo en su lugar. Llegaron los ascensos, siguieron los premios. Mi nombre aparecía en cables clasificados, pero nunca en la televisión, nunca en los titulares. Me gustaba así. Las victorias reales no necesitan aplausos. Aún así, cada vez que visitaba casa, sentía la distancia. Mi madrastra hacía preguntas amables sobre Europa mientras mi padre hablaba interminablemente del nuevo trabajo de oficina de Miguel en Madrid. Me sentaba allí sonriendo, escuchando historias sobre verdaderos hombres de la Armada, mientras mis medallas permanecían guardadas en una caja en mi armario. Ya no era ira. Era algo más silencioso. Resignación mezclada con tristeza. No puedes obligar a alguien a verte si ya ha decidido quién eres. Entonces llegó la misión que lo cambió todo. 2 años antes de su jubilación, yo estaba destinada en la base naval de Rota, España, coordinando la logística de la flota de la OTAN. Se suponía que sería algo rutinario. Luego llegó la noticia de una explosión en un puerto de carga civil justo al norte de la base. Un ataque terrorista que dejó docenas de heridos, varios desaparecidos. Las siguientes 72 horas se difuminaron en el caos. Trabajamos sin dormir, coordinando operaciones de rescate con las autoridades españolas. Mi equipo encontró un patrón en los registros de transporte, evidencia de un segundo ataque planeado. Transmitimos la información a la cadena de mando y en cuestión de horas se evitó un segundo ataque. Más tarde se le llamó Operación Puerto Blanco, la misma misión que el almirante Aguilar mencionó esa noche en la fiesta. Pero los detalles nunca se hicieron públicos. Demasiado sensible, demasiado cargado políticamente. Todo lo que obtuve fue un discreto reconocimiento entregado en una sala de reuniones cerrada por conducta ejemplar en la preservación de vidas y defensa de las fuerzas aliadas. Cuando terminó la ceremonia, Aguilar me estrechó la mano. Comandante Fuentes dijo. No necesita que la gente conozca su nombre para que su trabajo importe. Las personas adecuadas ya lo hacen. Me llevé eso conmigo. En casa, sin embargo, nada de eso importaba. El rumor de la Armada no llegaba a las mesas de la cena de Rota. Mi padre seguía pensando que yo manejaba papeles. No entiendo cómo puedes llamar a eso servicio de combate, dijo una vez. Ya ni siquiera estás en los barcos. No discutí. No tenía sentido. En el anuncio de su jubilación, dio un discurso en la Asociación de Veteranos local. Yo estaba de pie al fondo aplaudiendo mientras todos lo vitoreaban. Luego, durante su brindis, mencionó a sus hijos, mi hijo Miguel, que está sirviendo en Madrid, y mi hija, que está en algún lugar de la OTAN, creo. La gente rió. Él sonrió. Me dije que no dolía, pero sí lo hizo. Más tarde esa noche, cuando lo dejé en casa, me agradeció por asistir. Sabes, dijo mirando por el parabrisas, un día serías una excelente oficial administrativa. Tienes ese cerebro orientado al detalle. Forcé una sonrisa. Claro, papá.
En ese momento, algo dentro de mí cambió. No ira, no amargura, solo una tranquila determinación. Si él quería verme pequeña, lo dejaría hasta que la verdad fuera demasiado grande para ignorarla. Cuando la Armada confirmó más tarde su ceremonia oficial de jubilación en el Círculo de Oficiales de Rota, me ofrecía encargarme de la logística. Él asumió que la Armada pagaba por todo. No lo corregí. No se trataba de venganza. Se trataba de darle la noche que se había ganado y de darme a mí una última oportunidad de ver si aún podía cambiar. Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. Solo me vería cuando alguien más lo obligara a mirar. 2 meses antes de la ceremonia de jubilación de mi padre, volé de regreso a Rota. Se sentía extraño estar en casa después de tantos años en el extranjero. Rota siempre olía a sal y diésel, el aroma de cada partida y regreso. Las luces de la base naval brillaban sobre el agua como viejos recuerdos que no estaba segura de querer volver a visitar. Mi madrastra, Patricia, me recibió en la puerta de su ordenada casa colonial. Rebeca, dijo sonriendo tensamente. Estás tan mayor. ¿Sigues con ese corte de pelo? Le devolví la sonrisa. Las regulaciones no cambian mucho. Dentro, la casa tampoco había cambiado. Las medallas de mi padre adornaban el pasillo como retratos familiares. Fotos de él estrechando manos con almirantes, de pie junto a destructores y saludando al amanecer llenaban las paredes. Mi foto oficial de nombramiento colgaba en una esquina, ligeramente torcida, medio escondida detrás de una planta en maceta. La enderecé discretamente cuando nadie me miraba. Nos sentamos en la cocina tomando café mientras Patricia repasaba los planes. Tu padre ha estado trabajando en su discurso, dijo. Quiere que sea personal. Ya sabes cómo es. La Armada es su verdadera familia. Forcé una risa educada. Sí, lo sé. Ella dudó antes de bajar la voz. No sabe que estás cubriendo los gastos, ¿verdad? Correcto, dije. Mantengámoslo así. Ella asintió agradecida. Estás siendo muy generosa. Generosa. La palabra otra vez. Se sentía como una medalla de papel. Educada, delgada, inmerecida. Más tarde esa noche encontré a mi padre en el garaje puliendo el ribete de latón de un viejo cofre marino. Pensé que te encontraría aquí, dije. Él levantó la vista brevemente. No podía dormir. Gran noche se acerca. ¿Estás lista para tu discurso? Mi discurso. Él se encogió de hombros. Probablemente querrás decir algo, ¿verdad? Familia y todo eso. Pero que sea corto. La gente no vino a escuchar tus historias de guerra. Me mordí la lengua. Entendido. Él sonrió débilmente. El tipo de sonrisa que los comandantes usan para despedir a los oficiales subalternos. No te lo tomes a pecho, Rebeca. Estos eventos son sobre tradición, no sobre autopromoción. ¿Lo entiendes? Lo entiendo, dije suavemente. Perfectamente. Él no notó el escozor en mi voz. A la mañana siguiente conduje hasta el círculo de oficiales para confirmar los detalles. La coordinadora del evento, una mujer educada llamada Sandra, me mostró el diseño. Tenemos el cuarteto de la banda de la Armada, servicio de buffet para 300 y la presentación de diapositivas. Pediste fotos de tu padre a lo largo de los años. Bien, dije. Manténlo formal. Sin trucos. Sandra sonrió. Debes estar orgullosa de él. Asentí. Lo estoy. Ella no necesitaba saber el resto. No necesitaba saber que el número de cuenta en el archivo de pago era mío, que los arreglos florales, el champán e incluso las invitaciones grabadas del círculo de oficiales en honor al capitán de navío Carlos Fuentes habían salido de mi presupuesto. 2 semanas después, llegaron las confirmaciones de asistencia. Antiguos compañeros de barco, comandantes retirados, incluso la oficina del almirante Tomás Aguilar respondió, asistirá. Cuando vi su nombre, algo dentro de mí se encendió. No había hablado con él desde esa misión hacía años. Me pregunté si siquiera me recordaba. El día antes del evento pasé para dejar la factura final. Mi padre estaba sentado en la mesa de la cocina garabateando en unas tarjetas de notas. Levantó la vista cuando entré. ¿Todo listo? ¿Todo preparado? Todo listo, dije. El club se ve genial. Él sonrió. Realmente se han esmerado. Deben estar gastando una fortuna. Supongo que la Armada todavía sabe cómo honrar a los suyos. Sonreí débilmente. Supongo. Él se rió entre dientes sin darse cuenta.
Sabes, deberían haber tenido a alguien como tú organizando mis ceremonias de mando. Siempre has sido buena con los detalles. Esa era su versión de un cumplido. Patricia apareció en el umbral, con las manos entrelazadas. Carlos, no te olvides de mencionar a Rebeca en tu discurso. Ella también ha estado trabajando duro. Él hizo un gesto de desaprobación. Claro, la mencionaré. Algo así como mi hija que trabaja con el papeleo de la OTAN. Eso bastará. Me quedé helada. Papeleo de la OTAN. A eso se había reducido mi servicio, papel. Patricia notó mi expresión. Carlos, dijo suavemente. Ella es una oficial, ¿recuerdas? Él me miró medio sonriendo. Lo sé, lo sé. Comandante Fuentes, solo quiero decir que ya no está en primera línea. Aún así, es bueno que se mantenga ocupada. Exhalé lentamente por la nariz, obligándome a mantener la calma. Claro, dije. Manteniéndome ocupada. Él volvió a sus notas sin levantar la vista. De todos modos, te sentarás al frente con la familia. Intenta no parecer demasiado seria. Ya sabes cómo te pones cuando estás nerviosa. No estoy nerviosa, papá, dije en voz baja. Ya no. La mañana del evento me levanté temprano y planché mi uniforme de gala. No era el mismo que el suyo, el mío llevaba la insignia de un oficial de comando conjunto, 2 barras plateadas brillando bajo la luz. Las medallas se sentían más pesadas ese día, no por su peso, sino por lo que representaban, años de servicio que él nunca había reconocido. Mientras conducía al círculo de oficiales, pasé por filas de barcos blancos atracados en el puerto. La bandera española ondeaba con una suave brisa costera. Pensé en todas las veces que había saludado esa bandera y cuántas veces había deseado que él pudiera verme hacerlo. Dentro del salón de baile, el personal se apresuró a finalizar los preparativos, mantelería azul y dorada, centros de mesa de cristal, el emblema de la Armada proyectado en una gran pantalla detrás del escenario. Revisé todo 2 veces, ajustando el ángulo del micrófono del podio, asegurándome de que su nombre estuviera correctamente escrito en el estandarte. Sandra se acercó nerviosamente. Comandante Fuentes, el ayudante del almirante acaba de llamar. Se sentará en la mesa 3. Asentí, una tranquila corriente de adrenalina me recorrió. Gracias. A medida que los invitados comenzaron a llegar, tomé asiento cerca de la parte trasera, mezclándome entre la multitud. La música sonaba, el parloteo llenaba el aire. Mi padre saludó a todos como un héroe conquistador. Por un momento me sentí realmente orgullosa al ver cómo la gente lo admiraba, cómo sus historias llenaban la sala de risas. Luego, durante la cena, uno de sus antiguos compañeros de barco se inclinó hacia él y dijo: Carlos, tu hija luce impecable con ese uniforme. Debe estar siguiendo tus pasos. Mi padre rió. Algo así. Ella hace trabajo de oficina en la OTAN, papeleo, planificación. Ya sabes cómo es en estos días. Menos agallas, más portátiles. La mesa rió entre dientes, mi mandíbula se apretó. Pero no dije nada porque ya había tomado mi decisión. No me defendería esa noche. La verdad lo haría por mí. Y como quiso el destino, el hombre sentado tranquilamente en la mesa 3, el almirante retirado que no había visto en años, estaba a punto de asegurarse de que todos en esa sala finalmente lo escucharan. Los discursos comenzaron justo después del postre. La banda de la Armada cambió a una suave versión instrumental de Marcha de la Armada, mientras los camareros recogían los platos. El antiguo segundo oficial de mi padre subió al escenario primero, recordando tormentas en despliegues y el legendario temperamento del capitán Fuentes. Las risas volvieron a llenar la sala. Incluso yo reí, no se equivocaba. Luego fue el turno de mi padre. Caminó hacia el podio con el paso firme de un hombre aún acostumbrado a mandar. La sala se silenció mientras ajustaba el micrófono, mirando sus tarjetas antes de comenzar. 35 años, dijo con voz firme y orgullosa. Eso es mucho océano. Muchas caras, muchas lecciones aprendidas. He visto a la Armada cambiar para bien y para mal. Hoy en día, se trata menos de músculo y más de gestión. Pero pase lo que pase, sigue siendo el mejor servicio del mundo. Aplausos. Él sonrió, absorbiéndolo. Continuó agradeciendo a sus oficiales al mando, a sus compañeros de barco y a las esposas de los marinos que mantuvieron todo a flote en casa. Luego vino la frase que nunca olvidaré. Y por supuesto mi familia, dijo girándose ligeramente hacia nuestra mesa. Mi esposa Patricia, ella ha sido la calma en cada tormenta. Y mis hijos, mi hijo Miguel, trabajando en Madrid, manteniendo el cuartel general de la Armada en orden. La multitud rió educadamente.
Y mi hija Rebeca, también le ha ido bien. Algo así como de logística en la OTAN. Algunas personas rieron entre dientes. Él sonrió, animado. Sí, continuó. Me dicen que ahora es comandante. Supongo que los reparten bastante fácil estos días. La risa fue más fuerte esta vez. Lo sentí como metralla. Mantuve mi sonrisa. Había aprendido a hacerlo en uniforme, a mantener la compostura incluso cuando el viento te deja sin aliento. No había terminado. Les diré, dijo apoyándose en el podio. La Armada ha cambiado mucho desde mis tiempos. Antes nos ganábamos nuestros galones ensuciándonos las manos. Hoy en día, te pueden ascender por saber usar PowerPoint. La sala rugió. Oí a alguien cerca de mí decir, «Eso es cierto, capitán». Patricia parecía mortificada. Le tocó el brazo susurrándole algo. Él la apartó con un gesto. «Venga, es solo una broma», dijo por el micrófono. «Hay que tomárselo con humor, ¿verdad?» Luego levantó su copa por la próxima generación. Incluso si pasan más tiempo en reuniones que en el mar. Aplausos de nuevo. Forcé una respiración. Podía sentir la sangre latiendo en mis oídos. Pensé en levantarme, en irme, pero entonces una voz firme y clara rompió el ruido. «Capitán Fuentes». Venía del centro de la sala. Mesa 3. El almirante Tomás Aguilar, retirado, se estaba poniendo de pie. Su uniforme era impecable, chaqueta blanca, medallas relucientes. Los años no habían suavizado su autoridad. Incluso el silencio parecía obedecerle. ¿Dijo comandante Rebeca Fuentes? Su tono no era casual. Era la voz cortante y precisa de alguien que verifica coordenadas antes de un ataque. Mi padre parpadeó, descolocado. Sí, mi hija. ¿Por qué? El almirante se enderezó con los ojos fijos en mí. La comandante Fuentes de la OTAN. La que comandó la Operación Puerto Blanco. Un murmullo recorrió la sala. Mi padre frunció el ceño. Estoy seguro de que es una operación diferente, dijo rápidamente intentando reír entre dientes. Rebeca está implementando no. El almirante lo interrumpió. No, señor. Sé exactamente quién es. Se podía sentir cómo cambiaba el ambiente. Se volvió hacia la multitud. Señoras y caballeros, creo que es hora de que todos entendamos exactamente quién está en esta sala. Me miró de nuevo y por un instante pensé en negar con la cabeza, pidiéndole que no continuara, pero no lo hice. Se aclaró la garganta. Hace 2 años, durante la Operación Puerto Blanco, un convoy de suministros de la OTAN fue emboscado a las afueras de Bucarest. 42 soldados aliados atrapados bajo fuego enemigo con las comunicaciones caídas. El mando estaba paralizado. Una oficial, tomó la iniciativa y dirigió un rescate no autorizado que salvó a todos los miembros supervivientes de ese convoy. Jadeos, sillas crujieron. La mano de mi padre se apretó en el podio. La voz del almirante se proyectó como si estuviera de nuevo en la cubierta de un portaaviones. Esa oficial era la comandante Rebeca Fuentes. Yo estaba en el canal de mando cuando hizo esa llamada. Arriesgó su carrera y su vida porque se negó a dejar que los hombres murieran esperando permiso. Y puedo decirles ahora, la Junta de la OTAN revisó sus acciones y lo calificó como una de las mejores muestras de liderazgo bajo fuego que jamás habían visto. Silencio. Me miró, su voz se suavizó. Comandante Fuentes, es un honor finalmente conocerla en persona. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Algunos invitados comenzaron a aplaudir, primero en silencio, luego más fuerte. Algunos se pusieron de pie. El sonido creció hasta llenar todo el salón. Mi padre se quedó inmóvil, con el rostro pálido. El almirante se volvió hacia él. Capitán Fuentes, dijo, debería estar orgulloso. Ha criado a una líder excepcional. Mi padre intentó sonreír, pero flaqueó. Miró el micrófono, luego de nuevo a mí. Por primera vez, vi algo que nunca había visto en sus ojos. No ira, no decepción, sino confusión. La clase de confusión que surge cuando el suelo se mueve bajo tus pies. Los aplausos duraron mucho tiempo. No me puse de pie. No hablé. Solo asentí una vez al almirante un silencioso gracias. Cuando la multitud se calmó, mi padre regresó al podio. Su voz se quebró ligeramente. Bueno, dijo forzando una pequeña risa. Parece que he estado desinformado. Algunas personas rieron nerviosamente. Volvió a intentarlo, más suave esta vez. Rebeca, yo. No me di cuenta.
Sonreí educadamente. Está bien, papá. Me miró fijamente por un largo momento, luego se aclaró la garganta. Por mi hija, dijo finalmente levantando su copa de nuevo. Por la comandante Fuentes. La sala estalló en aplausos una vez más fuerte que antes. Pero esta vez, la risa había desaparecido. Era respeto. Mientras la gente aplaudía, lo vi girarse ligeramente parpadeando con fuerza. El fuerte e inquebrantable capitán Fuentes, el hombre que había ridiculizado mi servicio hacía un momento, ahora se aferraba al borde del podio, su mandíbula temblaba. Patricia se acercó a su brazo. Él apartó su mano suavemente bajando la cabeza. Pude ver las lágrimas que no quería que nadie más viera. El almirante regresó a su asiento. Antes de sentarse se inclinó hacia mí y susurró, a veces las batallas más difíciles no se libran en el extranjero, comandante. Asentí, sí, señor. Él sonrió débilmente, pero usted ganó esta. Y por primera vez en años me permití exhalar. Después de que los aplausos se desvanecieron y la música se reanudó, me senté en silencio con el corazón aún latiendo. La sala había cambiado. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que la gente me miraba ahora. La repentina cautela en sus voces, las conversaciones susurradas que seguían dondequiera que me movía. No era ira ni envidia. Era algo más cercano a la reverencia. Y eso hizo que el silencio del lado de la sala de mi padre fuera aún más fuerte. No volvió al micrófono. Simplemente asintió a algunos invitados, forzó una pequeña sonrisa y bajó del escenario con la cabeza ligeramente inclinada. Patricia lo siguió, su mano flotando cerca de su hombro, pero sin llegar a tocarlo. Durante la siguiente hora, la gente se me acercó, uno tras otro. Almirantes, tenientes, esposas de comandantes, todos ofreciendo felicitaciones, disculpas y la misma frase, no teníamos ni idea. Yo solo sonreía y decía, está bien. Nunca esperé que lo tuvieran. Porque esa era la verdad. Había pasado años manteniendo mi trabajo en silencio, eligiendo el deber antes que el reconocimiento. Pero esa noche, por primera vez, el silencio había hablado por mí. A medida que avanzaba la noche, me deslicé hacia el balcón. La fresca brisa de la costa gaditana soplaba desde la bahía, trayendo el leve eco de las bocinas de los barcos a lo lejos. Desde donde estaba, podía ver el reflejo de las luces del salón de baile bailando sobre el agua como las ondas de todo lo que acababa de cambiar. Detrás de mí, oí la puerta abrirse. Era mi padre. Salió lentamente, su postura ya no era la inquebrantable de un capitán, sino la de un hombre mayor repentinamente inseguro de sí mismo. Se paró a mi lado, apoyando las manos en la barandilla, mirando el agua. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. El único sonido era el tenue zumbido de la banda de la armada tocando la salve marinera adentro. Finalmente se aclaró la garganta. No lo sabía, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. Debería haberlo sabido, continuó. Pero no lo sabía. Nunca pensé, exhaló. Todos estos años pensé que estabas persiguiendo un nombre, un título. No me di cuenta de que estabas viviendo lo único que siempre prediqué, el honor. No dije nada. Las estrellas se reflejaban en el agua entre nosotros como las medallas que ninguno de los dos podía ver, pero ambos se habían ganado. Se giró para mirarme. ¿Por qué no me lo dijiste, Rebeca? Lo miré. ¿Me habrías escuchado? Él se encogió. Supongo que no. No quería avergonzarte, dije suavemente. Por eso mantuve mi trabajo en silencio. Siempre dijiste que el servicio no se trataba de gloria. Se trataba de cumplir con tu deber, incluso cuando nadie se da cuenta. Traté de vivir de acuerdo con eso. Solo que nunca esperé que me costara a mi padre. Me miró fijamente por un largo momento con los ojos brillantes. No me perdiste. Creo que yo te perdí a ti. Un largo silencio siguió. Él volvió a mirar el agua, su voz se quebró ligeramente. Solía decirle a tu madre que quería que crecieras fuerte. No quería que la vida te ablandara. No me di cuenta de que era yo quien te estaba haciendo daño. Algo dentro de mí se suavizó entonces. Me acerqué poniendo una mano en la barandilla junto a la suya. Me enseñaste disciplina, papá. Me enseñaste a mantenerme firme cuando la gente me subestimaba. Esas lecciones me ayudaron en cada despliegue, en cada misión, en cada noche que pensé que no regresaría. Me hiciste fuerte. Solo que olvidaste estar orgulloso de ello. Él soltó una risa temblorosa. Te pareces mucho a tu madre. Por un momento nos quedamos en silencio. Las luces del salón de baile se reflejaban en sus ojos.
Luego susurró, cuando Aguilar empezó a hablar, sentí que se me cerraba la garganta. No porque me avergonzara de lo que dije, aunque sí lo estaba, sino porque me di cuenta de lo pequeña que te había hecho en mi mente. Pensé que te estaba protegiendo de la decepción. Resulta que yo era la decepción. Negué con la cabeza. No, papá. Solo estaba siendo quien te enseñaron a ser. La Armada no hizo espacio para gente como yo. No en aquel entonces. No podías ver lo que aún no era parte de tu mundo. Eso no es debilidad. Eso es condicionamiento. Se giró hacia mí, estudiándome el rostro. Has cambiado, dijo en voz baja. Tú también, dije. Al menos esta noche lo has hecho. Una leve sonrisa cruzó su rostro. ¿Crees que la gente me recordará como el hombre que se burló de su propia hija? Sonreí con tristeza. No, te recordarán como el hombre que la crió. Eso es suficiente. Nos quedamos allí un poco más, viendo cómo el salón de baile se vaciaba lentamente. El almirante salió en un momento para despedirse. Me saludó, luego le ofreció a mi padre un discreto apretón de manos. Buenas noches, capitán, dijo. Y felicidades por criar a una de las mejores oficiales con las que he servido. Mi padre apenas pudo responder. Solo asintió con la mandíbula tensa, los ojos brillantes. Cuando volvimos a estar solos, suspiró profundamente. No te merezco, Rebeca. Sonreí débilmente. No tienes por qué. Solo tienes que intentarlo. Él asintió lentamente, luego volvió a mirar el agua. No digo esto fácilmente, comenzó. Pero estoy orgulloso de ti. Me he equivocado en muchas cosas. Quizás es hora de que empiece a aprender de mi hija en lugar de intentar enseñarle. Sentí el escozor detrás de mis ojos, pero me contuve. Eso es todo lo que siempre quise. Se giró para irse, luego hizo una pausa. Pagaste por esta noche, ¿verdad? Dudé, luego asentí. Él se rió suavemente. Era de esperar. Siempre fuiste la que mantuvo las cosas a flote. Cuando se fue, me quedé en el balcón un poco más. El puerto estaba en silencio ahora, solo el sonido rítmico de la marea rozando el muelle. Durante años había llevado la ira como un arma, invisible pero afilada. Pero en ese momento se atenuó y se convirtió en otra cosa. Paz. Porque la verdadera venganza no consiste en demostrar que alguien está equivocado. Se trata de vivir lo suficiente y lo suficientemente bien para que la verdad hable por sí misma. Dentro, la banda de la Armada comenzó a guardar sus instrumentos. Uno de los marineros que pasaba se detuvo y me saludó. Mi comandante, dijo en voz baja. Eso fue algo digno de ver. Le devolví el saludo. Gracias, cabo. Cuando finalmente salí del salón, pasé por el podio donde había estado mi padre. El micrófono aún olía levemente al aire salado que venía de afuera. Lo toqué ligeramente, luego susurré a nadie en particular, o tal vez a papá, y por primera vez en años, no sentí la necesidad de mirar atrás. A la mañana siguiente, Rota estaba bañada por la luz del sol. La clase de luz dorada que hace que el mundo parezca casi perdonador. Me desperté temprano, mi mente aún reproduciendo la noche anterior, los discursos, el silencio, la voz del almirante abriéndose paso a través de toda una vida de malentendidos. Preparé una cafetera y me senté en el porche del pequeño apartamento que había alquilado cerca del puerto. Al otro lado del agua podía ver los perfiles de los barcos preparándose para la partida. Marineros moviéndose rápidamente, bocinas resonando. Siempre me daba paz verlos. Había orden en ese caos, propósito en cada movimiento. Mi teléfono vibró en la mesa a mi lado. Un mensaje de mi padre. Solo una línea. Desayuno. Mismo bar. 9. Sonreí levemente. No había dicho por favor. Los viejos hábitos son difíciles de romper. Pero el hecho de que hubiera preguntado ya significaba algo. Exactamente a las 9 entré en el bar que solíamos visitar cuando era niña. Todavía olía a café quemado y tostadas con mantequilla, el tipo de lugar donde las camareras llamaban cariño a todo el mundo. Y la gramola no había cambiado desde 1984. Mi padre ya estaba allí, sentado en su mesa habitual, con la espalda recta, leyendo el periódico por costumbre más que por interés. Cuando me vio, dobló el periódico ordenadamente y asintió levemente. Comandante, dijo. Sonreí. Capitán. Él sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto en años. Supongo que ahora podemos dejar los rangos. Papá, está bien. Pedimos lo de siempre, café solo para él, huevos revueltos para mí.
Por un momento nos quedamos sentados en silencio comiendo. Al principio fue incómodo, como dos soldados tratando de reajustarse después de años de silencio radiofónico. Luego él habló. «Sabes», comenzó, «después de que todos se fueran anoche, me quedé para ayudar a Patricia a recoger las cosas. El personal todavía hablaba de ti. Te llamaron la silenciosa que sorprendió a toda la sala». Me reí entre dientes. «Supongo que eso lo heredé de ti. Siempre dijiste que un buen oficial no necesita gritar». Él asintió. «Aprendiste esa lección mejor que yo». Por un momento miró por la ventana los barcos atracados. «Aguilar me llamó esta mañana. Dijo que debería haber estado presumiendo de ti hace años. Me dijo que había estado ciego. Bebí mi café. Él no tenía por qué decir eso. Creo que quería que lo escuchara», admitió. «Me he pasado toda la vida persiguiendo el reconocimiento, medallas, rangos, condecoraciones, ¿y tú? Te lo has ganado en silencio, sin necesidad de aplausos. Eso es lo que parece el verdadero servicio». «Ahora lo veo». Lo observé con atención. Su voz mantenía la misma autoridad de siempre, pero debajo había algo nuevo. Humildad. Le quedaba extraña, pero le sentaba bien. Se aclaró la garganta. «Quiero dejar algo claro, Rebeca. No me estaba burlando de ti anoche porque no me importara. Lo hice porque no te entendía. Siempre me asustaste un poco, lo segura que eres de ti misma, lo firme que pareces». Confundí eso con arrogancia. Sonreí suavemente. «Me enseñaste que la confianza es supervivencia, papá». Él soltó una risa ronca. «Sí, supongo que sí. Solo que no esperaba que te saliera mejor a ti que a mí». Por primera vez, extendió la mano por encima de la mesa y puso la suya sobre la mía. Era áspera, callosa, pero cálida. «Estoy orgulloso de ti», dijo en voz baja. «No por lo de anoche, sino porque nunca dejaste de aparecer, incluso cuando yo no lo merecía». Las palabras me llegaron más que cualquier medalla que hubiera recibido. Le apreté la mano. «Eso es todo lo que siempre quise oír». Nos quedamos sentados allí un largo rato después de eso, hablando de todo lo que habíamos evitado durante años. El fallecimiento de mamá, su nuevo matrimonio, la carrera de Miguel, las misiones de las que podía hablar y las que no. Hubo risas, incluso algunas lágrimas, pero ya no había muros. Por primera vez, éramos dos personas que se encontraban en un punto intermedio. No oficial y subordinada, solo padre e hija. Al irme, me llamó. «Rebeca». Me giré. «La próxima vez que consigas una de esas medallas», dijo con una sonrisa. «No te olvides de decírmelo. Me gustaría presumir como es debido por una vez». Me reí. «Serás el primero en saberlo». Afuera, el aire olía a sal y redención. Esa noche di un paseo por el muelle. El sol se hundió bajo el horizonte, encendiendo el cielo en tonos anaranjados y dorados. Las gaviotas daban vueltas perezosamente en lo alto, y el agua brillaba con ese ritmo familiar, el ritmo de los finales que también suenan como principios. Pensé en lo fácil que habría sido dejar que la amargura ganara, aferrarme a la humillación, a la ira. Pero la vida me había enseñado algo que la armada nunca podría, que las mayores victorias no vienen de destruir a tus enemigos, sino de sanar a las personas que una vez te hirieron. Algunas batallas se ganan manteniéndose firme. Otras se ganan sentándose, escuchando y perdonando. Antes de regresar a casa, me detuve en el círculo de oficiales por última vez. El salón de baile estaba vacío ahora, las mesas recogidas, el suelo pulido. Pero en el podio, alguien había dejado un pequeño sobre con mi nombre escrito. Dentro había una nota con la letra de mi padre. «Por todas las veces que no te saludé cuando debería haberlo hecho, papá». Había una única moneda de desafío de la armada pegada en la parte inferior. Su moneda, la que había llevado durante 3 despliegues. La sostuve en mi mano sintiendo su peso, no solo de metal, sino de legado, perdón y comprensión. A veces el honor no viene de las medallas que llevamos, sino de las personas que finalmente nos ven por quienes somos. Esa noche, mientras colocaba la moneda en mi escritorio junto a las mías, pensé en lo que les diría a cualquiera que aún llevara el mismo dolor que yo una vez tuve. Aquellos que habían pasado años tratando de demostrar su valía a alguien que se negaba a ver. No tienes que gritar. No tienes que luchar por el reconocimiento. Solo sigue haciendo lo correcto, lo honorable. Porque con el tiempo la verdad no solo se revela. Se pone firme. Y cuando lo haga, te darás cuenta de que la venganza no se trata de hacerles daño. Se trata de mostrarles a ellos y a ti misma que nunca necesitaste su permiso para ascender.
Así que a cualquiera que esté escuchando, ya sea veterano, padre, hija o alguien que solo está tratando de hacer las paces con su pasado, recuerda esto. El honor no se da, se vive. Y el perdón es el acto final de valentía. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha conmovido, compártela. Alguien ahí fuera podría necesitar escucharla. Y si alguna vez te han subestimado, sigue caminando con la cabeza alta. El mundo siempre se pone al día.